pero te transformará, nos transformará en un diamante. En un diamante. ¿Estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, Señor Jesús, necesito? Levanta tus manos y dile al Señor, no me quiero perder. No me quiero perder esta bendición. No me quiero perder esta gloria de Dios. La palabra del Señor. Lucas 4, 18, 19. Recuerde que estamos teniendo la serie sobre el Espíritu Santo. Hoy día podríamos decir Espíritu Santo 4, Gonzalito, ¿no? 4. Espíritu Santo 4. No es que hayan 4 Espíritus Santos, para que no me entiendan, sino que Espíritu Santo 4. Bien, dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Amén. Tomen su asiento, por favor. Bien, cuando vemos esto aquí, y respecto a lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos que ver como nuestro ejemplo, y el ejemplo de todo creyente, la vida de Jesús. La vida de Jesús, y podemos ver que en Él, en Jesús mismo, nuestro Señor, el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y en todo momento, desde la concepción de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, porque lo guardó, lo cuidó. Luego, cuando fue a la cruz, también el Espíritu Santo de Dios estuvo con Él. Después, en su resurrección, también el Espíritu Santo de Dios estuvo con Él. Dice la palabra, una de las palabras que más me llena el corazón, dice, y la muerte no le pudo retener. La muerte, el imperio de la muerte, dice Jesús, no le pudo retener. No le pudo retener. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, vive y gobierna nuestras vidas, es poderoso, todopoderoso, porque es Dios mismo también. Sin embargo, también, mientras Jesús estuvo aquí en esos 30 años, a los 12, cuando fue a darle clase a los maestros de la ley, luego desaparece de la vida pública y a los 30 comienza su ministerio aquí en la tierra. Y comienza justamente, por decirlo de alguna manera, cuando Juan el Bautista bendice y lo lleva a las aguas del Jordán a Jesús para bautizarlo, pasarlo por agua en ese lugar. Y luego de eso, vemos que sobre él desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea paloma, sino que es forma de paloma, pero es Dios mismo. Y luego el Espíritu Santo, dice, a Jesús lo guió al desierto para llevar y soportar toda la prueba que eso representaba y significaba, estar en el desierto. Por eso que
entre comillas, o entre paréntesis, muchos creyentes podrán estar en el desierto y ahí sus vidas pueden terminar. Pero si el Espíritu Santo de Dios está sobre y con usted, conmigo y con todo creyente, entonces el desierto solamente será un lugar de trabajo donde el Espíritu Santo de Dios nos pulirá, nos guiará, nos fortalecerá, será el gimnasio de Dios para hacer crecer nuestros músculos espirituales y poder ser serios y potentes guerreros en las manos del Señor. Luego, entonces Jesús vuelve en el poder del Espíritu Santo, resistiendo la tentación, y aunque el enemigo lo tentó con 3 tipos de tentaciones que representan a todas las tentaciones allí, Jesús dice, le reprendió por la palabra, le resistió por la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre su vida. Finalmente, Jesús, cuando está por ascender a los cielos, 500 personas lo estaban despidiendo, 500 personas. Y el consejo de Jesús sobre esas 500 personas dice, no se olviden de la promesa del Padre. No se olviden de la promesa del Padre. No se olviden, es más, espérenla. Porque, dice Él, os mandará otro consolador. Y Él os guiará, les ayudará, les fortalecerá. Y por lo tanto, no vayan a hacer nada. Quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre. 500 le despidieron, solamente 120 esperaron y persistieron y perseveraron en la promesa del Señor. Y eso nos da a entender también que para recibir y querer tomar de las bendiciones de Dios, necesariamente Dios tiene sus tiempos. Y nosotros tenemos que tener la paciencia y la perseverancia, porque Dios no se mueve en nuestros tiempos. Dios se mueve en sus tiempos y Él tiene sus tiempos para hacer la mejor obra en cada uno de nosotros. Así que ahí pasaron 50 días esperando la promesa. Desde luego, 380 personas ese día de forma especial no estuvieron ahí cuando tenían que estar. ¿Cuántos sabemos que muchas veces Dios nos cita a algún lugar y nos llama y debiendo estar no estamos? La palabra de Dios nos dice que entre el día 40 y el 49 hayan habido 458 personas, no lo dice. Pero el punto es que el día 50, que es el derramar del Espíritu Santo, solo habían 120. Y ahí Dios nos enseña que debemos estar y tenemos que percibir y perseverar en los tiempos de Dios, porque vuelvo a insistir, nuestros tiempos no son los tiempos del Señor, no son los tiempos de Dios. Muchas veces la gente dice, bueno, se perdió un culto, y la gente muchas veces dice, bueno, no era para mí. Y se excusa, porque somos muchas veces los reyes de la excusa. Pero la verdad que es para nosotros. De verdad la bendición era para los 500. Sin embargo, 120 estuvieron. Así que siempre yo le digo, Señor, no me quiero perder nada respecto a lo tuyo. Quiero estar ahí, Señor. Y ese es el relato respecto a ese punto. Porque la otra semana vamos a ver
el descenso del Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos ha metido en esto para que vayamos preparando nuestro corazón. Vayamos también entendiendo la riqueza que tiene el Espíritu Santo de Dios respecto a nosotros. Hay algo que tenemos que entender: sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Alguien dice, sí, pero que desde que creímos fuimos sellados. No me cabe duda. Pero Jesús, siendo Dios, tuvo que tener una vivencia con el fuego purificador, con el fuego divino de Dios en su vida. Lo tuvo que tener. Cada uno de nosotros tenemos que tener una vivencia con Dios. Por lo tanto, aquí cuando estamos leyendo esta palabra, ve usted, Jesús de Nazaret, en medio de la sinagoga, cuando se llevaba un servicio, una liturgia formal y todo aquello, y conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable. Eso es. Y Jesús dice luego, y enrollando el libro, dice, se lo dio el ministro, se sentó y los ojos se pusieron sobre él en la sinagoga y comenzaron a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque entendieron que el ungido era el que estaba allí, Jesús mismo. Ahora, cuando analizamos esta palabra, vea usted la unción de Dios sobre Jesús. Lo capacitó, lo equipó, lo fortaleció. Por eso es que esto es importante. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros y nos llene, nos bautice, nos llene de su poder, no significa solamente una alegría interna para nosotros. No es eso solamente, sino que necesariamente tiene que ocurrir algo más. Tiene que haber una manifestación de lo que yo digo tener, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Él dice que el Espíritu del Señor le ungió sobre él para, número uno, dar buenas nuevas. Por lo tanto, cada persona que el Espíritu Santo está sobre él, entonces va a ser un canal, un parlante de buenas noticias. Y eso lo hace el Espíritu Santo hoy día, cuando tenemos un espíritu tan negativo, tan derrotista. Entonces la gente sencillamente hasta le da miedo de decirle muchas veces que le va bien, porque siempre con la mentalidad fatalista siempre espera que algo malo le ocurra. No estoy diciendo que el cristiano no tenga problemas ni pruebas, sí las tiene, pero con el Señor todo se hace llevadero. Todo se hace llevadero. Por lo tanto, número uno, la unción de Dios sobre Jesús fue para dar buenas nuevas. La buena nueva era que el hombre, estando destituido de la gloria de Dios, llegaba el momento de la liberación y ya no iba a haber más condena. Pero también la buena nueva tenía que ver con esperanza. Jesús se acerca a la viuda en Naín, la ciudad, y la encuentra desesperadamente llorando, angustiada. Era viuda y más encima estaba despidiendo a su hijo.
doble de gracia, pudiéramos decir. ¿Qué se hace en estos casos? Y cuando Jesús vio a esa mujer, entonces el corazón de Jesús, dice la palabra, se enterneció, tuvo compasión de esa mujer. Yo me imagino tiene que haber sido un momento triste, desesperante, angustiante. ¿Cuánto tiempo atrás a lo mejor perdió al esposo y ahora perdía al hijo? Y de ahí en adelante lo más probable es que quedaría sola. ¿Qué iba a hacer? Pero Jesús, el ungido, fue donde ella y le dio esperanza. Más que darle esperanza, le cambió y le revolucionó su día. Porque Jesús dice la palabra que se compadeció de ella. Y sin más aspavientos ni nada, se puso delante del féretro y le dio la orden a ese niño y se levantó. Punto. No dijo, no estoy preparado, no dijo, tengo que, no sé, no, dio la orden y le cambió la vida a esa mujer. Pero no solo eso, también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. Y la historia se vuelve a repetir tantas veces más. Ahí en el estanque se encuentra con una mujer Jesús y le dice que era en el pueblo de los samaritanos y le dice que le dé agua, le pide agua. Era para encontrar y comenzar una conversación. Y Jesús le dice, mira, mujer, si tú bebes de esta agua, seguirás teniendo sed toda la vida. Pero si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y esta mujer le llamó la atención porque dijo, bueno, ¿y de dónde puede sacar agua del pozo si no tiene con qué sacar? Y entonces vienen los dones que el Espíritu Santo de Dios tiene para todo creyente. Si esto tenemos que entender, que la misma gloria de Dios y la maravilla de Dios que nosotros vemos en Jesús, todas y cada una de ellas están reservadas para nosotros, hermanos. Para usted, para mí. Entonces Jesús le dice, 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Y esta mujer quedó sorprendida. ¿De dónde me conoces? Bueno, esta mujer le habla de Jesús. Y Jesús se presenta. Le dice, yo soy el que habla contigo. Y esa mujer con una historia emocional, sentimental, hecho pedazo y hecho triza, primero, número uno, Jesús no la echó para el lado. No la despreció, sino que la sanó del alma, la sanó de su corazón, la sanó de su mente, la sanó completamente. Cada una de ellas, de estas situaciones, eran una experiencia fuerte. Pero Jesús no se detuvo en eso, sino que se presentó y le dijo, yo soy Jesús el que habla contigo. Y esa mujer entonces, viendo aquí, y me ha enviado a sanar quebrantado de corazón, esa mujer sale corriendo, se olvidó de su necesidad natural, el agua natural, el H2O, y salió corriendo para dar las buenas nuevas a todo un pueblo. Y llega ya sin internet, sin WhatsApp, sin televisión, sin nada de eso. En un segundo revolucionó al pueblo.
Y no solamente les llamó la atención, sino que prácticamente toma a todo el pueblo y lo trae donde Jesús. El pueblo entero se convierte en Jesús. Y ahora dice, ahora vemos lo que tú antes nos decías. Ahora creemos, no solamente por tus dichos, sino que por lo que vemos. Pues bien, cuando el Espíritu de Dios y su poder está en cada uno de nosotros, entonces hay un impacto en el lugar donde Dios nos pone. Aquí la intensidad de la presencia en la vida de Jesús hizo que los demonios se manifestaran. La gente incrédula reaccionara contra él. La luz de su gloria molestaba las tinieblas. Por eso es que podemos entender entonces, es que no es que uno sea poco tolerante, muy tolerante. Hay algo que en la vida del hombre y la mujer de Dios, cuando el Espíritu de Dios está sobre su vida, que es simple, que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Amados hermanos, es que no puede haber comunión. No puede haber comunión. No puede. No puede haber comunión. ¿Por qué? Porque no puede. No puede. Alguien dice, ¿cómo Jesús se acercó? Claro, Jesús se acercó, pero las tinieblas dentro de esa mujer y de tantas más huyeron. Salieron, no quedaron ahí. Entonces la sola presencia del Espíritu Santo y la unción de Dios sobre la vida de Jesús de Nazaret impactan y revolucionan el lugar. Ahora, por supuesto que siempre hay buenas noticias, porque sin embargo, a pesar de lo maravilloso y poderoso de la unción, podemos decir que toda esa gloria aún sigue vigente. ¿Me escucha? Aún sigue y está vigente. Él lo ha querido compartir con nosotros, sus hijos, sus seguidores, para que recibamos esa gloria y podamos también ministrar en el nombre de Jesús. Y esta no es una arrogancia, no, porque Dios lo dice en su palabra. Juan dice, las obras que yo hago, dice Jesús, vosotros también las haréis. Por lo tanto, debemos celebrar esto y gozarnos en el Señor, porque la misma palabra de Dios en hebreo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La opinión de Jesús no ha cambiado. La forma y la manera de actuar de Jesús tampoco ha cambiado. Sigue esperando gente que le amemos y le busquemos denodadamente. Jesús no ha cambiado, sigue con su poder redentivo, libertario, sigue vigente, sigue perdonando al pecador, sigue sanando al enfermo, sigue restaurando a la persona que necesita ser restaurada. Por lo tanto, Él recibe a cualquier persona que se acerca a Él para buscar el perdón de Dios. Si le buscamos con denuedo, si le buscamos con pasión, si le buscamos con ahínco, si le buscamos con fe, si nos acercamos a Él con esa pasión por la palabra de Dios, le podemos asegurar por la palabra que estamos destinados por Dios para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Llena. No es, y esa vida llena del Espíritu Santo no significa ser cristianos en cuatro paredes. No. Es ser cristianos llenos del Espíritu Santo en todo lugar donde estemos. En todo lugar. En todo lugar. Por eso es que Hechos 10:38, vea usted. Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ve usted, Dios el Padre ungió a Jesús el Hijo con el Espíritu Santo. ¿Y cuál era el efecto que tenía que ocurrir y cómo sucedió y cuál es la prueba de ello? Dice, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, lo único que vamos a poder hacer siempre es hacer el bien. No el mal, el bien. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Y cuál era la razón por la cual Jesús hacía el bien y sanaba a todos los oprimidos por el diablo? ¿Y cuál era la razón? Claramente aquí Dios da la razón. ¿Cuál es? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Simple. Porque Dios el Padre estaba con él. Entonces, señal de que Dios está con nosotros es que no es una probabilidad, no es supuesto hacer, no. Tienen que ocurrir las obras que Dios hizo con Jesús también sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque si Dios está conmigo, si Dios está con usted, es que lo que tiene que ocurrir, tiene que suceder. Haciendo el bien, sanando a los oprimidos, y esa es la realidad. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén. A quienes mataron colgándole de un madero. Los tiempos que vivimos son difíciles, sin lugar a duda, son difíciles. Yo me resisto a creer que la ciencia, que está cada día más avanzada, vaya más rápido que el poder de Dios. Me resisto a creer eso. No puede ser. Pero el problema no es de Dios. El problema es nuestro. El problema es nuestro. ¿Cómo puede entender usted de que el viernes estaban operando una tremenda operación? Y hoy día estoy aquí. Y la verdad que con eso le quiero decir que no soy Superman, pues si soy de hombre de carne y hueso nomás, pues. Que me da cosa, que también me tiemblan las rodillas, las piernas y todo eso. Pero ve usted, pues, que tengo que tener mis cuidados, claro que sí, pues. Desde luego que sí. Si me invita a comer lo que quiera, no voy a poder. Le voy a hacer una venia solamente. Pero, vuelvo al punto, me resisto a creer que la ciencia vaya más rápido que lo que dice la palabra. No es así. El problema es que nosotros hemos fallado de alguna manera, porque hemos secularizado la fe, la hemos rebajado a nuestro nivel. Y ese es el problema. No es que rebajemos la fe, sino que la fe tiene su estándar, y su estándar es Cristo, con sus niveles de integridad, sus niveles de santidad, sus niveles de entrega, sus niveles de renuncias. Tiene que haber renuncias. De lo contrario, la iglesia de Cristo en el mundo cada día va a ser más carnal, menos eficaz y más mundana. Y yo no quiero participar de ese tipo de iglesia. Yo me quedo con el ejemplo de la iglesia primitiva. Tenía favor con todo el mundo, pero Dios y su poder se manifestaba de manera poderosa. Y ese es el llamado de Dios.
Entonces, si Dios está con usted, Dios está conmigo, somos llamados a vivir una vida en Cristo que es por sobre la norma, sobrenatural, esa es la realidad. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos llegar a esto es que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, era esencial tener la unción del Espíritu Santo de Dios para cumplir la voluntad de Dios, ¿cuánto más es necesario para nosotros hoy? ¿Cuánto más es necesario? Es muy necesario. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Dios ha hecho una promesa. Por lo tanto, ve usted, Jesús ya estaba despegando en un ambiente ahí de consternación, de tristeza. La noche que Jesús fue entregado, dice la palabra que Jesús estando allí siendo golpeado y todo eso, pero ve usted, dice, y Jesús los consoló. No se preocupen, estén tranquilos. Los consoló, no se preocupen. Es necesario que pase por esto, porque después de esto, entonces vendrá el otro consolador. Jesús les dice y le habla a los corazones, les dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Siempre estará papá con vosotros, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el otro consolador, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Por eso es que Hechos 1, 4 y 5 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, les dice, no se dispersen, no se vayan a otra parte, sino que quédense en Jerusalén, para que esperen la promesa. Deben esperar la promesa del Padre, de la cual les he dado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de no muchos días, o en unos par de días más, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y yo me tomo de esta palabra, Hechos 1, 8. 1, 4 y 5. Porque esta es la realidad, la palabra sigue siendo vigente. Dios nos ha dado su palabra. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si hay algo que debo decirle a ustedes y cada uno de nosotros, no faltemos a esas reuniones personales y grupales con Dios. No faltemos, porque dentro de no muchos días seremos llenos, serán llenos, 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 llenos. Ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando digo esto, estoy diciendo la vivencia del poder de Dios. Alguien dice, pero es que Dios sí me toma, sí. Estoy hablando de algo superior. Estoy hablando de algo superior. Estoy hablándole de la gloria de Dios. Estoy hablando de la presencia manifiesta del Señor. Estoy hablando de algo que la iglesia hace, por lo menos, la iglesia pentecostal en Chile, 100 años, fue dada a luz
en un derramar del Espíritu Santo singularmente. Y todo lo que vemos en la iglesia primitiva sucedió en 1909. Transformaciones radicales, sanidades instantáneas, convertimientos totales. Gente que era prosperada de una manera asombrosa, sobrenatural. Transformaciones de corazones de gente que ni conocía a Dios. Una revolución y un impacto en la sociedad. Estoy hablando de algo superior. No le estoy hablando de alegrarnos aquí entre cuatro paredes, gozarnos. No, de algo superior. De algo que tiene que ver con la palabra, hermano. Y esto es para nosotros, diría alguien. Sí, esto es para nosotros. Esto es para Temuco Centro, esto es para las iglesias del mundo, las iglesias de Chile, las iglesias de todo el orbe. Si lo quieren y lo buscan. Para todos. Los tiempos que se avisoran no son buenos. Pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, seremos no vencedores, sino que vamos a ser más que vencedores. Más que vencedores. Y las tinieblas tendrán que retirarse. Y los demonios tendrán que irse. Y las obras del diablo serán destruidas y son destruidas. Y las enfermedades, por duras que sean, ya fueron destruidas, derribadas. Los cambios tienen que estar en la gente para dar y decir, soy una nueva criatura, con hechos, con frutos. No con palabras. Por eso una vez Jesús hablando dijo, esperen la promesa del Padre. Dentro de no muchos días, dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí vemos algo importante, el amor de Cristo por nosotros, de compartirnos de su mismo Espíritu. Eso es lo otro maravilloso. El mismo Espíritu que está en Cristo, ese mismo Espíritu. Dice la palabra, yo quiero ponerlo sobre Elías. Ese mismo Espíritu que está en Cristo, quiero ponerlo sobre Norma. El mismo Espíritu que está en Cristo, quiero ponerlo sobre Gloria. El mismo Espíritu que está en Cristo, quiero ponerlo sobre Roberto, sobre Gonzalo, sobre Loida, sobre todos y cada uno. El mismo Espíritu de Cristo, ponerlo sobre la iglesia de Temuco Centro y sobre toda y cada una de las iglesias que le anhelen realmente. El mismo. Porque ahí vemos que el Señor confía su amor, su gracia, su espíritu a creyentes de carne y hueso como usted y yo. Ve usted entonces el amor de Dios para con nosotros. Esto sí que provoca impacto. Por eso es que un avivamiento, hermano, no es alegría solamente. Qué hermoso danzar. Yo no he danzado todavía, pero no pierdo la esperanza. Pero ser lleno del Espíritu Santo no solamente danza, es mucho más profundo. Es una vida, es una vida. Cristo en mí, la gloria de Dios en mí, la gloria de Dios en usted. Entonces esto donde usted vaya, hermano querido, hermana querida, donde usted vaya, impacta ese lugar, lo impacta, sin hablar nada, sin decir nada, sin ponerse un letrero que diga yo soy, no, sin nada. Usted impactará. Esa gente impactará esos lugares. Y las huestes satánicas temblarán, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús iba al lugar de Gadara y ahí tiritando, asustado, los demonios en el Gadareno. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? ¿Ha venido antes de tiempo? Y Jesús no había dicho nada. No había hablado nada. Yo anhelo una iglesia llena del poder de Dios.
el deseo profundo de mi corazón, porque es el plan de Dios, es que vivamos bajo la unción en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en todo lugar, en el trabajo, en los negocios, en todas partes, en la vida cristiana, en todo lugar, en la universidad. Entonces las huestes satánicas temblaban de impotencia y de odio, porque lo único que querían era hacer trizas a Jesús, pero no podían. Mientras el cielo irrumpía en alabanzas. ¿Por qué? Y esto es importante, tiene que saberlo usted, porque una vida llena del Espíritu Santo, invadida por el Espíritu Santo, dice Mateo 16, 18, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, no pueden prevalecer. Por eso es que no entiendo cuando la gente dice que el enemigo que me trae tropiezos, sí, lo sé. Pero la palabra de Dios me dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Es que no pueden prevalecer. Es que no pueden prevalecer. No importa cuál sea la situación. No pueden prevalecer. Solo una cosa tenía que esperar: la promesa del Padre. La iglesia solamente tenía que esperar la promesa del Padre. De los 500, solamente 120 perseveraron, obedecieron, esperaron. Siempre nos cuesta esperar. No es que queremos las cosas todo instantáneo. Hoy día hay todo instantáneo: café instantáneo, té instantáneo, todo instantáneo. Nos queremos comunicar con China, con Groenlandia, instantáneo, instantáneo. Queremos traducir una página, apretamos una tecla y tenemos el traductor inmediato. Y eso nos ha hecho personas consumistas de lo inmediato, de lo instantáneo. Pero en cuanto al Señor, Jesús les mandó a esperar. Esperen, quédense ahí, trátense, ámense, únanse. ¿Qué están haciendo? Estamos esperando. ¿Qué están esperando? La promesa del Padre. Porque Él nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos, que Él vendría y que viviríamos y experimentaríamos. ¿Pero qué están esperando? Lo que dice el libro de Joel. ¿Lo han experimentado alguna vez? Y todos podrían haber dicho, cri, cri, la verdad que no, nada. Pero lo siguen, sí, por supuesto, lo siguen esperando. Y eso es esperar. Significa buscar, significa esmerarse, significa apartar tiempo para el Señor, apartar ahí. Y tenemos que entender que Dios es el Señor de los tiempos. Dios es el Señor de los tiempos. Y que sus caminos no son nuestros caminos. Cuando esperamos en su presencia y esperamos en su presencia, siempre va a suceder que Él desciende. Siempre sucede que Él desciende y nos visita y nos llena. Sin lugar a duda, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Hay una presencia de Dios
en este lugar maravillosa. Y quiere el Señor que usted abra ese corazón y dígale a Dios: Señor, yo te quiero experimentar, vivir. No quiero vivir por experiencias de otros, ni por lo que otros han dicho. Si le pedimos que Él descienda, es porque Él ya está aquí y desciende. Pero una advertencia: lo hará con poder y con fuego del Espíritu Santo. Quemará toda carnalidad, quemará toda inmundicia, quemará toda mundanalidad, quemará todo pecado, quemará toda mente y pensamiento carnal. Pero te transformará, nos transformará en un diamante. En un diamante. ¿Estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, Señor Jesús, necesito? Te pido, ponte en pie, levanta tus manos y dile al Señor: no me quiero perder esta bendición, no me quiero perder esta gloria de Dios, no me quiero perder, Señor. Háblele, dile al Señor. Dile a Dios: Dios mío, te necesito. En las batallas cruentas y duras, el Espíritu Santo ha estado ahí para animarme. En la escasez, Dios ha estado ahí para prosperarte. Anhélale. Dile, háblale a Dios, háblale al Espíritu Santo, anhélale, muéstrale interés, porque Él te anhela celosamente. Bendita presencia de Dios, bendita presencia de Dios, bendito Espíritu Santo de Dios, bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya.